Hola a todos, mi nombre es Luis Eduardo Barreto Espinosa. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica y estoy cursando electrónica básica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como bien sabemos, la medición precisa y repetible de la temperatura es un requisito indispensable para muchos procesos, tales como calentamiento y enfriamiento, las reacciones químicas, la pasteurización y muchos otros. Es por eso que hoy vamos a aprender acerca de un tipo de sensor de temperatura, o mejor conocido como sensores RTD, por sus siglas en inglés Resistance Temperature Detector. Su símbolo es el que se muestra en pantalla, una resistencia atravesada con una flecha, muy parecido al de un termistor, pero la principal diferencia entre los RTD y los termistores radica en el material con el que están fabricados. Mientras que las resistencias de los RTD son de metal puro, los termistores están fabricados con materiales poliméricos o cerámicos. A continuación, voy a explicar cómo funciona este tipo de sensor. El principio básico de su funcionamiento se basa en la relación que existe entre la resistencia de un material conductor y la temperatura a la que es sometido. Si ésta se eleva, la resistencia del material aumenta. Es por esto que se puede calcular la temperatura midiendo la resistencia del material que compone el sensor y asociando este dato a ecuaciones o tablas, que nos brindan valores más precisos. Bueno, veamos este sensor industrial RTD de platino, que está conformado por una parte del sensor y esta caja de conexiones. Dentro del sensor se observa un alambre de platino que recorre a un material no conductor, y ambos se ven envueltos por una vaina protectora. Este sensor es insertado a un termopozo que se encarga de protegerlo de los efectos dañinos del entorno de procesamiento, para así evitar desviaciones en la medición. Como mencioné anteriormente, con los parámetros de resistencia se puede obtener la temperatura que queremos medir. Este es un gráfico lineal y una tabla que corresponden al sensor RTD Platino 100. A partir de los datos obtenidos en el gráfico, obtenemos esta ecuación que relaciona de manera aproximada a la resistencia y la temperatura, donde R0 es el valor de la resistencia a 0 grados Celsius, y el coeficiente alfa describe la tasa de cambio de la resistencia con la temperatura. Pero para un valor mucho más preciso se requiere el uso de esta tabla que señala una resistencia respectiva para cada temperatura en grados Celsius. Estas son las formas de conexión más típicas en los sensores RTD. En la de la izquierda se ven comprometidas las resistencias de los cables que transportan la señal eléctrica, lo cual se suma a la resistencia del RTD y crea un error de RC1 más RC2. Este error se ve erradicado si usamos una conexión de tres cables con la misma resistencia. Esto nos permitirá saber el valor de la resistencia y restarla a la medición, para así obtener el valor de RT. Existen diversos tipos de sensores RTD. Estos dependen del material conductor que lo compone y su tipo de fabricación. Hay tres tipos principales de construcción de RTD. En primer lugar, tenemos a los RTD bobinados. El sensor RTD bobinado está hecho de un cable delgado, envuelto alrededor de un núcleo no conductor, que a menudo está hecho de cerámica. El platino, el níquel y el cobre se utilizan con mayor frecuencia para el cable de resistencia, porque cada uno de ellos tiene una relación de temperatura-resistencia muy lineal y precisa. En segundo lugar, los RTD de película fina. Los sensores RTD de película fina están compuestos por un sustrato cerámico sobre el que se deposita una película muy fina de platino. Para proteger el conjunto y la película, normalmente se aplica vidrio o epoxi como revestimiento. La mayoría de los RTD de película delgada son útiles solo hasta 300 grados Celsius, aunque ciertas configuraciones especiales permiten rangos más altos. Finalmente, los RTD de elementos en espiral. En esta configuración, el cable de resistencia se forma en bobinas muy pequeñas, que pueden expandirse y contraerse libremente con los cambios de temperatura. Esto evita que la tensión mecánica inducida por la temperatura cambie la resistencia y, por lo tanto, afecte la medición. Estas bobinas se instalan dentro de un cuerpo de cerámica y luego se rodean con polvo no conductor. Aquí se observa un gráfico de resistencia versus temperatura de tres materiales, níquel, platino y cobre. Se destaca el platino, ya que tiene una relación lineal proporcional y una resistencia de 100 ohms a 0 grados Celsius, además de un amplio rango de medición. Esta tabla compara las características del platino, níquel y cobre como sensores RTD. Aquí constatamos que el platino tiene un rango de medición más amplio, tiene mayor estabilidad a largo plazo y una excelente resistencia a la corrosión, entre otros factores. Cada material es ventajoso sobre otros con respecto a sus aplicaciones. Por ejemplo, el platino es mejor en aplicaciones científicas y farmacéuticas, industriales o donde se requiera amplios rangos de temperatura. El níquel es mejor en aplicaciones sensibles al precio como HVAC o productos de consumo.
Finalmente, el cobre es mejor para aplicaciones electromecánicas como motores eléctricos, bobinados, generadores de energía, esto debido a que tiene las mismas características que estos objetos de prueba. Algunas ventajas de los sensores RTD pueden ser que son más estables, más precisos y más lineales que los termopares. Y, como desventajas tenemos que son más caros, se requiere energía del sensor, tiene un rango de medición más estrecho, entre otras. Estos sensores son muy accesibles al público. En este caso, los precios a continuación son de la página alibaba.com. Los sensores industriales tienen precios de aproximadamente $10. Los de uso comercial de 3 cables radican entre 3,80 a $5 y los de 2 cables aproximadamente $1. Finalmente tenemos a los de película fina para circuitos más pequeños, con un precio de aproximadamente $1. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Espero que hayan entendido mejor sobre estos maravillosos sensores. Hasta luego.